Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Buenos días, bienvenidos a este primer domingo del mes de junio. Sin darnos cuenta ya estamos transitando el sexto mes del año y así va pasando el tiempo y nuestra vida, tomados de la mano del Señor, pasando de vicisitudes y dificultades, pero de su mano con seguridad. Así como esta canción que acabamos de escuchar dice, tal como soy, sin nada que ofrecer, así, tal cual. Vos y yo somos delante del Señor con toda nuestra sencillez, nuestras torpezas, nuestras debilidades. Estamos aquí para darle la gloria y la honra al Señor, para alabarlo, para bendecirlo. Espero que hayas podido entonar allí en tu casa la letra de esta canción. Y quiero invitarte a acompañarme en la lectura de unos versículos en el Salmo 89. El Salmo 89 comienza diciendo, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder por tu buena voluntad. Aumentas nuestras fuerzas. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. A nuestro Señor, a nuestro escudo, a nuestro Rey, seguimos alabando y adorando. Quiero que me acompañes
en una oración de adoración y de alabanza. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque en esta mañana podemos participar de este tiempo de celebración, en este tiempo de exaltación de tu nombre, también de expresar nuestra gratitud por esa fidelidad que nos maravilla, que nos sorprende, pero que nos rodea y nos protege día tras día. Señor, en esta mañana queremos encomendar este tiempo de celebración, de adoración y de meditación en tu palabra, para que tu Espíritu Santo vaya guiando esa palabra a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, para que pueda ser de bendición para cada uno de los que en esta mañana estamos participando. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos ahora con una nueva alabanza a nuestro Dios. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Por ser el primer domingo del mes, como cada primer domingo celebramos la Cena del Señor. Y nuestro texto base para celebrarla, recordando, es el que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante, donde él comienza diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. La Cena del Señor es una de las dos ordenanzas que en el Nuevo Testamento están establecidas como indicación por enseñanza del mismísimo Jesús. La primera de esas ordenanzas es el bautismo, y lo comprendemos como una ordenanza porque cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento, aparece Jesús
Y Juan el Bautista queda conmovido con la presencia de Jesús porque su llamado era a los pecadores al arrepentimiento. Y él reconocía en Jesús a alguien que no tenía de qué arrepentirse. Pero Jesús le responde, ante la negativa inicial de Juan el Bautista, le responde que permitiera que esto se hiciera porque es necesario que cumplamos toda obediencia. Entonces, con esas palabras de Jesús entendemos que el bautismo es parte de una práctica cristiana necesaria para dar testimonio de nuestra fe. Y la segunda ordenanza es precisamente la celebración de la Cena del Señor, donde Jesús la deja establecida, y así lo entienden los apóstoles y luego lo predican de esta manera. Y cuando esa noche antes de ser traicionado, entregado, juzgado y condenado, Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la tradicional Pascua que celebran los judíos cada año. Y la base histórica para esta celebración, la Cena del Señor, es precisamente esa Pascua judía que se establece cuando el pueblo de Israel, cautivo y esclavo en el reino de Egipto, es liberado con mano poderosa por parte de Dios. Dios le había indicado a Moisés que la noche previa a la muerte de los primogénitos, cuando ellos luego salieron a la libertad, mataran un cordero y lo comieran cada uno en su casa, en familia, y preparados y dispuestos para salir hacia el desierto, hacia el camino que los llevaba a la tierra prometida. Entonces, el pueblo judío celebra desde ese momento y por indicación de Dios, cada año, ese hecho histórico de haber sido liberados de una esclavitud tan opresiva como fue la esclavitud en los romanos. Entonces, en la Pascua el judío celebra la liberación de la esclavitud. Es una celebración que se hace siempre en familia y el propósito es recordar, hacer memoria de la obra poderosa de Dios para su liberación. Analógicamente, comparativamente y simultáneamente, Jesús prepara su muerte coincidentemente con el día del sacrificio del Cordero Pascual. Por eso es que proféticamente se le asigna a él el concepto del Cordero de Dios y cristianamente también lo referimos como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Entonces Jesús asume el lugar de ese cordero que iba a morir una sola vez y ya no necesitaba cada año ser sacrificado, un cordero para recordar, porque ahora la recordación es a través de una celebración que los cristianos hacemos. Según la tradición cristiana, algunos lo hacen una vez al año, otros lo hacen como nosotros, una vez al mes. Nosotros hemos elegido el primer domingo de cada mes y algunos otros lo celebran cada domingo, cada semana. Y como decía, análogicamente también, lo que hacemos es un acto de recordación. Estamos recordando la libertad o la liberación de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que el pecado nos esclaviza y que Jesucristo vino para darnos libertad de esa esclavitud, y en el hecho de su muerte y su resurrección, el mensaje evangélico es que con su muerte Él cargó y pagó el pecado y la culpa de todos nosotros, y con su resurrección obtuvo la victoria sobre la muerte y nos otorga esa victoria a todos los que creemos en Él. También analógicamente es una celebración familiar, pero con un sentido familiar diferente. Ya no es la familia de carne la que necesariamente está reunida, sino que es la familia espiritual. Cuando a Jesús viene su madre y sus hermanos a buscarlo, Él le dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que creen en mí. Entonces,
hay un nuevo concepto de familia, de la familia espiritual, la familia de fe, y como familia de fe nos reunimos para compartir el pan y el vino como símbolos representativos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y también, analógicamente, como la Pascua judía, el significado y el propósito de esta celebración dominical es recordar. Lo hacemos en memoria de Él, para recordar, para no olvidar, porque los seres humanos tenemos la particularidad de olvidarnos muy fácilmente de cosas que no deberíamos olvidar jamás, particularmente del hecho de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido salvados, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, que hemos recibido una nueva vida por el sacrificio voluntario de Jesucristo a nuestro favor. Por lo tanto, es un motivo muy importante para que no olvidemos, para que celebremos y para que lo proclamemos. Hay algunos que creen que en este tiempo de pandemia, cuando por la imposibilidad de abrir nuestros templos, estamos imposibilitados también de reunirnos, de compartir como familia, como cuerpo espiritual, quizás no deberíamos practicar esta celebración como cuando estamos juntos, porque algunos entienden que esta es una celebración para hacerlo en un acto de presencia con nuestros hermanos, con nuestra familia espiritual. Sin embargo, el hecho de no estar juntos no nos inhibe de seguir siendo iglesia, de seguir siendo un cuerpo, y particularmente creo que esta celebración que haremos esta mañana, aunque no nos veamos la cara unos a otros, no nos podamos saludar, no nos podamos interactuar, de todas maneras, cada uno de nosotros sabe que el otro está allí. Ustedes me están viendo a mí y qué interesante que ustedes puedan sacarse una selfie donde ustedes salgan con los símbolos a la mano y todos los que están reunidos allí, aunque esté solo o en familia, y luego podamos, como hicimos ya hace 2 meses, compartir esas fotos para que todos nos veamos, aunque sea de esta manera nos podamos ver. Creo que tiene un significado, un valor y un símbolo realmente muy profundo y muy importante, y podemos sentirnos parte de esa misma familia de la fe, de ese mismo cuerpo de Cristo. Podemos sentir que hay una cohesión espiritual, que estamos unidos por el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta celebración nos permite hacer, como dije, una mirada histórica hacia lo que hizo Jesucristo. Así comienza el apóstol Pablo escribiendo este pasaje a los Corintios, que lo que dice: lo que yo recibí del Señor también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y luego el vino. Si estamos retrotrayéndonos históricamente a ese momento y podemos hasta imaginarnos en esa presencia, es una mirada espiritual de fe, porque el versículo 26 dice que así pues todas las veces que comemos el pan y bebemos de esta copa anunciamos la muerte hasta que Él venga. Hay una esperanza viva, una esperanza permanentemente presente en cada uno de nosotros, que el Señor va a venir y que vendrá a buscar a su iglesia, y esta celebración, esta ordenanza de celebrar de esta manera, es hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Pero también hay un llamado aquí a una visión interior, ¿no? Que seamos capaces de discernir dentro de nosotros mismos qué cosas deben ser modificadas, y esto es algo que sucede constantemente, para que nuestra vida cristiana, nuestra actitud espiritual, nuestra sumisión en obediencia a la voluntad de Dios sea realmente un instrumento que Dios pueda usar como testimonio y para la gloria de su nombre. Y también aquí hay una mirada relacional, cuando dice que cada uno espere al otro, para que la celebración realmente sea una celebración congregacional, una celebración familiar. Entonces, con este sentir, con este sentido, y a pesar de la
distancia y de la imposibilidad del contacto personal, yo quiero invitarte a que podamos compartir este pan y este vino. Y que podamos recordar esas palabras de Jesús reunido con los discípulos. Cuando, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y se los dio y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Yo quiero invitarte que en este momento lo hagamos recordándolo a Él. Y después de haber cenado, después de haber compartido el pan, el Señor Jesús tomó la copa y les dice: esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Por supuesto, Jesús hablaba en un sentido simbólico. Lo que había en esa copa era vino, pero Él le da un significado espiritual. Y les dice: esto representa la sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Todos ellos entendían perfectamente bien el significado del derramamiento de sangre para el perdón de pecados, porque inclusive la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y esto se refería al sacrificio de animales que los sacerdotes ejecutaban en el templo cada vez que un pecador, deseando reconciliarse con Dios, llevaba un animal en ofrenda y era sacrificado y su sangre derramada, el chivo expiatorio, el corderito expiatorio, aquel que moría en lugar mío, aquel que pagaba con su muerte y el derramamiento de su sangre mi maldad y mi pecado. Jesús está asumiendo eso, esa parte, ese rol. Él está diciendo: yo soy ese cordero ahora. Por mi sangre ustedes serán perdonados. El que cree en mí, el que me recibe, ese es un hijo de Dios, ese tiene vida eterna. Entonces, cuando estamos compartiendo esta copa, sabiendo que es vino, pero entendiendo el significado memorable, de recordación de la sangre derramada por Cristo en la cruz, nosotros estamos celebrando la salvación. Estamos gozándonos de esta bendición y estamos proclamando que todavía la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder para que todo aquel que en Él crea reciba la vida eterna. Yo quiero invitarte en esta mañana a que podamos celebrar, recordar y proclamar la muerte de Jesucristo y su resurrección a través de esta copa. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque con tu sangre preciosa derramada en aquella cruz, lavaste mi pecado y el pecado de todo aquel que cree en ti. Señor, oramos en esta mañana para que nuestro testimonio sea eficaz para aquellas personas que no han creído en ti y no te han recibido como Señor y Salvador y aún cargan sobre ellos su pecado y la maldición. Señor, te pedimos que bendigas sus vidas. Te pedimos, Señor, que podamos seguir celebrando y proclamando hasta que vuelvas a buscar a tu iglesia y podamos hacerlo en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
El mensaje de esta mañana lleva como título ¿Qué hacer cuando todo se desmorona? Y el texto base es el de la profecía de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Dice así: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hace muchos años, en un país centroamericano, una región comúnmente azotada por grandes huracanes, sufrió el embate de un huracán muy poderoso que venía aumentando de fuerza y de capacidad mientras avanzaba por el Mar Caribe, y cuando llega a tierra, al territorio, y habiendo acumulado mucha cantidad de agua del mar, descarga toda esa agua que tenía acumulada sobre ese país y sobre la ciudad capital. Tanta fue y tan abruptamente descargada el agua que tenía acumulada que literalmente las montañas empezaron a deshacerse, empezaron a moverse casi. Y la tierra y las piedras iban siendo arrastradas por ese caudal inusitado de agua que inundó, destruyó y mató a centenares de personas. Hasta el día de hoy, en la ciudad capital de ese país, conservan una roca impresionantemente grande que nadie puede explicarse cómo llegó hasta allí si no hubiera sido por la potencia de ese huracán. Aquí el pasaje bíblico dice que aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, y la versión Reina Valera lo dice como una afirmación, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Y quiero hablar, como dije hace un instante, ¿qué hacer cuando todo se desmorona? Particularmente porque la situación que nos está tocando vivir a causa de la pandemia, por esta enfermedad, esta gripe, el coronavirus, nos mantiene realmente afectados a todos los países de la región, en realidad a todos los países del mundo, aunque en estos días ya hay algunos países de Europa, el Asia ya fue primero y Europa lo está haciendo ahora, ya están dando por finalizada la pandemia y están volviendo a su vida normal paulatinamente, pero todavía en Latinoamérica seguimos temerosos de que el pico más grave de esta pandemia llegue y todavía afecte y haga mucho más daño. Entonces, esto ha afectado de tal manera por la imposibilidad de salir de la casa y de ir a trabajar y de producir, que muchas personas están, muchas empresas, muchas organizaciones, los países en general están sufriendo las consecuencias económicas, pero también hay alteraciones políticas y de pronto parece que todo se desmorona, que todo se viene abajo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El contexto de esta cita bíblica es de Dios hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, a través del profeta Isaías. Y en el capítulo 54 lo que está tratando de decir es que su amor eterno por el pueblo que él había elegido para manifestar su poder y autoridad a todo el mundo, permanece vigente, permanece firme, permanece fiel. Es interesante que él le dice en el capítulo 54, versículos 7 y 8, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Literalmente lo que está diciendo el Señor es, hiciste lo que no debías, te comportaste de una manera errónea, equivocada, pecaste y permití que te pasara lo que te pasó para que puedas entender, para que puedas aprender. Un poco de ira, dice, escondí de ti mi rostro, pero hay algo que Dios no olvida y ni olvidará jamás, y es esa misericordia y ese amor y ese pacto que hizo con su pueblo. Lo que nos afirma este versículo, en primer lugar, es que todo puede desmoronarse. Es interesante que Dios no pretende dar una perspectiva optimista del futuro, ni optimista ni pesimista. Dios da una perspectiva realista. Siempre está la tensión entre ser optimista o pesimista. En realidad, el optimismo y el pesimismo son expresiones anímicas del deseo de nuestro corazón, de la esperanza que hay en algunos o en otros de la desesperanza. Entonces el optimista va a querer ver todo como positivo, todo como no te hagas problema, todo se va a solucionar. Y el pesimista, por el contrario, dirá, por más esfuerzo que hagas, todo va a ir mal. Sin embargo, Dios no se posiciona en ninguno de estos lugares. Dios se posiciona en el centro y lo que hace Dios es ser realista. Y con crudeza manifiesta la realidad. Y Él dice, los montes se moverán y los collados temblarán. Esto va a pasar. Y esto pasa en tu vida, esto pasa en la mía, esto pasa en nuestras familias, esto pasa en nuestra sociedad. Los montes se moverán, los collados temblarán. El concepto, la figura del monte y de los collados son figuras de estructuras sólidas, firmes. ¿Quién puede imaginarse que una montaña se vaya a mover? Entonces, la ilustración nos lleva a algo que realmente es inconmovible. Pero dice Dios, eso inconmovible también se conmueve. Eso tan firme, tan rígido y tan establecido, también se cae, también se viene abajo. Entonces, ¿en qué nos vamos a esperanzar? ¿Cuál es el motivo para ser optimistas? El Señor dice, hay un motivo para ser optimista. Y ese motivo es que yo estoy contigo, que yo estoy con vos. Estas palabras nos recuerdan la palabra del salmista en el Salmo 46, versículos 2 y 3, que dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. El salmista está dando un testimonio de su convicción, de su fe, de su seguridad, basada en la experiencia que ha tenido en su relación con Dios. Es el mismo salmista que dice en el Salmo 23, que la mayoría de nosotros lo recordamos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No está diciendo, desde una perspectiva optimista, yo no voy a pasar por valles de sombra de muerte. Hay algunos creyentes tienen esa fantasía optimista de decir, como yo soy un hijo de Dios y como Dios está conmigo, a mí nunca me va a pasar nada malo. El salmista no era optimista, tampoco era pesimista, era realista, había comprendido la mentalidad del Señor. Y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando ande en valle de sombra de muerte, cuando me toque pasar por esos momentos, cuando esté en esas situaciones, la única seguridad que tengo es que no voy a temer, no me voy a angustiar y no me voy a afligir porque mi confianza está puesta en Dios. Por eso dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sé que voy a pasar por momentos difíciles. Sé que voy a pasar por momentos de dolor. Sé que voy a pasar por situaciones y circunstancias de quebrantamiento, de esas que nadie quiere ni siquiera sentir mencionar. Sé que me van a tocar. Posiblemente a muchos tengamos la experiencia de que ya las pasamos,
pero no por haberlas pasado estamos inmunizados, pero cuando vuelvan, la única seguridad sigue estando en la convicción de la realidad, de la fidelidad de nuestro Dios, porque tú estarás conmigo. Nuestro texto reconoce la realidad de que la vida no es un lecho de rosas y que a veces todo se desmorona. El país de Israel estaba en ruinas absolutas. Para los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de pacto, todo se había desmoronado, todo se había venido abajo. Y a veces es bueno reflexionar y pensar, si no hay en nuestra vida la sensación de que todo en algún momento se desmorona. Particularmente cuando ponemos nuestra esperanza y nuestras expectativas en las cosas que están al alcance de nuestra mano, las cosas que podemos hacer, en las cosas que podemos resolver. Y a veces tenemos el sentimiento de que todo se desmorona y se nos está cayendo encima. Y la pregunta que lleva el título de esta meditación es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando todo se desmorona? Entonces este texto nos recuerda en primer lugar que aun cuando en nuestra vida todo se puede venir abajo y que muchas veces nos toca pasar por situaciones que parecen demasiado difíciles para sobrellevar, el texto nos afirma que cuando todo se viene abajo, debemos recordar que el amor de Dios no cambia. Esa es la primera afirmación que hace el Señor a su pueblo a través del profeta. Dios dice claramente que aun cuando todo se venga abajo, aunque el monte se caiga y los collados se estremezcan, no cambiará mi fiel amor por ti. Y aquí Dios habla de su amor, pero a la vez habla de su fidelidad. Dice que su amor es una garantía porque Él es fiel. No cambiará mi fiel amor por ti. El amor de Dios no cambia cuando las circunstancias cambian. El amor de Dios es eterno. Tampoco cambia cuando nosotros cambiamos. A veces tendemos a pensar que debemos portarnos bien para que Dios nos ame, que debemos hacer buena letra para que Dios no se enoje, que debemos hacer las cosas que hemos aprendido que son buenas y dejar de hacer las que hemos aprendido que son malas para no alterar el cuidado, la protección de Dios sobre nuestra vida. Entonces queremos ganarnos ese cuidado, ese amor y esa fidelidad de Dios en base a nuestro esfuerzo, a nuestra conducta, a nuestros méritos. Y confundimos la salvación y el amor de Dios, que es un regalo, con algún merecimiento particular. Como dije anteriormente, el exilio que había sufrido el pueblo de Israel se debía a su desobediencia. Lo que les había pasado era una medida disciplinaria, pero aún así el amor de Dios no había cambiado. Y porque el amor de Dios no cambia, el profeta al final del versículo dice que Dios tenía misericordia de su pueblo, que se compadecía de ellos. Eso es, tenía compasión de ellos, los amaba, los quería. Y esto que Dios dice a través del profeta para el pueblo de Israel también es cierto para nosotros, para vos y para mí. El texto nos recuerda que cuando todo se viene abajo, el fiel amor de Dios no cambia. Pero también este texto nos ayuda a recordar que cuando todo se desmorona, no vacila el pacto de paz de Dios. Termina diciendo, no vacilará mi pacto de paz. El pacto no cambia, no titubea, queda firme. Un pacto es un acuerdo, un pacto es un contrato, un compromiso. No necesita un sello de goma con tinta, pero la palabra de Dios le da una validez eterna. Cuando Dios sella un pacto con
el ser humano lo sella para siempre. Y la verdad que nos parece un poco arriesgado de parte de Dios tratar de hacer un pacto con los seres humanos que somos característicamente fallutos, somos inconsistentes, somos realmente un problema, una piedra en el zapato. Sin embargo, Dios se arriesgó. Por puro amor se arriesgó a establecer un pacto con la humanidad. Y Él dijo, si ustedes me obedecen y siguen mis ordenanzas y hacen mi voluntad, yo los voy a bendecir, yo los voy a cuidar, yo los voy a prosperar, voy a estar con ustedes. Y aunque reiteradamente el hombre falló una y otra y otra y otra vez, Dios siempre mantuvo y mantendrá firme su palabra, porque Él es fiel. Por eso dice, aunque por un tiempo y como una medida disciplinaria di vuelta a mi rostro de ustedes, como diciendo, no les presté atención y dejé que les pase lo que les tenía que pasar a causa de como consecuencia natural, no los protegí, no les puse un paraguas, los dejé sufrir las consecuencias porque soy fiel a mi pacto y porque los amo, los miré con misericordia y otra vez volví a ustedes. Dice nuestro texto que el pacto que Dios ha hecho con su pueblo es un pacto de paz. Dios se ha convertido en un aliado. El apóstol Pablo lo afirma cuando dice en Romanos 8:31 que si Dios está de nuestro lado, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra? No importa quién pueda estar en contra de nosotros, si Dios está de nuestro lado, todo está a nuestro favor. Esta misma afirmación que hace el apóstol Pablo tiene este mismo sentido de fe y de convicción en la fidelidad de Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Por ser un pacto de paz, es un pacto de bien, es un pacto de bendición, es un pacto de favor. Lo que el profeta dice que hay que recordar es que ninguna circunstancia de nuestra vida puede hacer vacilar o titubear ese pacto. Nada, ni nadie puede hacer temblar el pacto de Dios con su pueblo. Dios ha querido vincularse con nosotros en una alianza y esa alianza es inquebrantable por toda la eternidad. Si se está viniendo todo abajo en tu vida, si sentís que todo se desmorona o que se hunde el piso, entonces Dios quiere recordarte que su amor no ha cambiado y su pacto no ha vacilado. Este texto nos puede servir como ancla de fe en circunstancias cuando parece que todo se desmorona. Y quiero hacerte una invitación para terminar esta meditación. Uno entra en esta relación de pacto con Dios mediante una decisión de entrega. Si querés que ese pacto de Dios se establezca con tu vida, tenés que escuchar la voz de Dios cuando te ofrece entrar en ese pacto. Porque así hizo Dios con su pueblo. Los invitó, les dijo, si ustedes quieren, tienen que dar este paso de fe. Y yo voy a cumplir con este cuidado, esta protección, este amor, esta fidelidad eterna. Una decisión de entrega Dios pide de nuestras vidas. Y hoy quiero hablar a aquellos que todavía no se han acercado a Dios siendo conscientes de su necesidad a causa del pecado. Que nunca te has acercado a Dios entendiendo que tu pecado te separa de Dios y te imposibilita la vida eterna en su presencia. Hay una invitación de parte de Dios para tu vida. Esa invitación la hizo en la mismísima persona de Jesucristo. El que vino, como celebrábamos en la cena del Señor esta misma mañana, el que vino para entregar su cuerpo y derramar su sangre para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Dios está hablándonos para que aceptemos su pacto de paz. Y podemos escuchar esas palabras a través del profeta. En el mismo profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 3, dice: presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Esta es la invitación. El mismo Señor dice: presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. La invitación de Dios para tu vida es que vengas a Él. Que vengas a Él arrepentido de tus pecados, consciente de tu necesidad, reconociendo a Jesucristo como el Dios hecho hombre, el que ocupó tu lugar y pagó tus pecados al morir en aquella cruz, y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Dios nos exhorta, nos ruega que aceptemos hoy mismo su ofrecimiento de establecer con Él un pacto de paz. Y podemos hacerlo haciendo nuestra oración, quizás usando las estrofas de un hermoso y antiguo himno que dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás. Perdón, alivio me darás. Pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión ha vencido toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Yo quiero terminar guiándote en una oración de fe. Quiero terminar invitándote a que repitas esta oración, invitando a Cristo, diciéndole a Cristo: heme aquí, aquí estoy. Amado Señor, una vez más te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque en la cruz cargaste nuestro pecado. Al morir en ella y derramar tu sangre, pagaste nuestra culpa. Gracias, Señor, porque ya no hay condenación para los que estamos en ti, los que hemos creído en Jesucristo. Porque ahora el pacto de paz y de salvación se cumple en nosotros porque hemos creído, porque te hemos aceptado. Pero en esta mañana, hoy, hay personas que están meditando en esto, o quizás están dando por primera vez este pacto de fe, este acto de fe, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad, reconociendo que tú eres el único Salvador que puede transformar sus vidas. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos. Te pido, Señor, tu salvación se concrete mediante su fe. Y te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte, si hay inquietudes espirituales, si hiciste esta oración o si tenés dudas, que no dudes en escribir a este número de WhatsApp que aparece aquí abajo y también en la placa en unos segundos más. Toma nota de ese WhatsApp, escribí allí, yo lo voy a recibir y voy a responderte. Tengo interés en saber si hay una inquietud espiritual y poder ayudarte. Que Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias por tu atención.
Dios.